Tras varios años separados, Guadalupe se decidió a pedir el divorcio y recuperar su casa. Pero Omar velará por el bienestar de su hermano y por un supuesto acuerdo que habían llegado hace años atrás. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Guadalupe y don Omar. Bienvenidos ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Mi caso es que quiero el divorcio y recuperar mi casa. ¿Cuánto tiempo lleva separada, de hecho? 10 años. Harto tiempo. ¿Hijos? 3. ¿Qué edad tienen sus hijos? Uno 30, 28 y 22. Tan grandes ya. Sí. ¿Alguno estudia? El menor estudia y el mayor ya salió de su estudio, claro. ¿Y paga pensión de alimento el caballero por el de 22? Sí, ¿Y está al día con la pensión? sí. Ya. ¿Y relación con el hijo tiene? ¿Perdón? ¿Relación con sus hijos tiene? Bien, todo bien, sin problema. Está todo perfecto. Sí. Te dijo recuperar mi casa. ¿A Sí. qué se refiere con eso? Quiero recuperar mi casa porque, bueno, no sé lo que hizo él, pues hizo un cambio con el hermano de la casa. ¿Estaban casados en sociedad conyugal? Sí, él hizo un cambio y no encuentro que nada que ver el cambio que hizo con el hermano. ¿Cómo un cambio? ¿Qué cambio hizo? Yo tenía una casa en común con la señora Guadalupe, mi esposa, y yo durante 5 años estuve pagando una casa bien bonita en Puente Alto, y de repente, de la noche a la mañana, quedé sin trabajo y no pude seguir pagando esa casa, ¿ya? Se me juntaron los dividendos, yo que recuerdo más o menos 8 dividendos impagos. Harto. Entonces empezaron a llegar, usted sabe cómo es el banco. Embargo, remate y todo Empiezan a llegar las cartas esas de de cobranza. hay que pagar. Entonces yo empecé a sumergirme en una depresión que estaba conllevando conmigo a mi familia. ¿Y vivían todos juntos en esa Todos época? juntos, mis 3 hijos y los 2. Estamos hablando de cuántos años. Antes, más de 10 años entonces. Sí. No, menos. Si llevan separados 10 años. 18 No, es años. que mire, le cuento, ella dice 10 años, pero yo seguí viviendo ahí en la casa. Yo hace 4 años que salí de la casa. Ah, sí. Entonces, solo 4 años de separación de él. Claro. Claro, porque me echaron de la casa, ese es en el fondo el problema. A ver, pero vamos ordenando la historia. Usted me está contando primero Ya. que estaban viviendo todos juntos, Claro, eran entonces una yo- familia viviendo en esa casa y empiezan a llegarle las acciones hipotecarias porque usted debía 8 meses de dividendos. Claro. ¿Y qué pasó? Entonces, mi hermano tenía una casa en la comuna de San Ramón que la tenía desocupada. La tenía lista como para venderla, porque la tuvo hartos años arrendándola, pero se la dejaron mal. Entonces recuperó su casa y la empezó a arreglar, todo eso, para venderla. Entonces yo, no tenía opción, ¿qué pasaba con mi casa? Entonces lo juntamos un día y él me dijo, mira, yo te puedo pasar mi casa y tú me pasas la Pero tuya. la ayuda que dijo tu hermano. Y Hacían un yo trueque. pago todo lo que tú debes, más yo sigo pagando y tú te quedas con mi casa y no pagas ni uno. Esa solución fue en el momento preciso porque o perdía la casa o no sé, po. Entonces aceptamos, los 2 matrimonios aceptamos esa condición. Y se hizo así, pues. No. Yo me fui para la casa de San Ramón con la familia y ellos se fueron a mi casa. Con su ¿Ya? familia. Claro. Lo aceptaste tú. Pasó el tiempo, ellos terminaron de pagar, a través de los años pagaron todas sus cuotas, y ella, al momento de que mi hermano me dijo, hermano, ya falta poquito que terminemos, o hay que hacer los papeles, La transferencia. la transferencia. A ella no quiso, porque dijo, no, yo quiero recuperar mi casa. Pero si ya la había pagado al otro caballero. Pero que Pagó los dividendos arrasados, pagó incluso las repastaciones, porque yo tuve que repatar para que pudiera seguir pagando. ¿Entiendes? Entonces, ella lo que dice ahora, ella dice que quiere su casa. Era el tema de todos los días, enfermante. Llegaba a la casa del trabajo, mi casa, me hacía la vida imposible. ¿No será que nunca entendió lo que estaban no, haciendo? lo que pasa, señorita, es que él hizo muchas cosas detrás mío.
Muchas cosas. Pero hablamos que yo de no esta sabía. cosa, que es el problema Sí, de ustedes, la de casa. de la Ya. casa. ¿Cuánto costaba la casa de su hermano? Esa casa la sacaron es básica, pagaban dividendos, No, 3.000 pesos de dividendos. Sí, porque los dividendos no son decidor de cuánto cuesta una propiedad. ¿Cuál es la tasación comercial que tiene la casa de San Ramón y la otra casa en qué comuna está? En el 34 de Vicuña Ya, Maquena. la Vicuña Maquena. Vale. La casa de San Ramón, más o menos, ¿cuánto cuesta? ¿Alguien sabe? Pucha, ¿O cuánto costaba en esa época? Esa Porque época- tienen que haberla valorado para hacer este trueque. sí, pues sí, es verdad. Pongámosle 15-30. O sea, 15 la casa donde vivíamos, ¿no? De San Ramón Y la otra 30. y 30 una cosa la de así. Vicuña Claro, Maquena. una cosa así. Ya. ¿Y cuánto quedaba por pagar de la de Vicuña Maquena? ¿Unos 15 más o no? Yo, ¿cuánto quedé debiendo? Sí. Yo alcancé a pagar, no alcancé a pagar a 5 años. ¿Y a cuántos años era? No, A 12. Si tú pagaste más de 5 No, años. sí, no alcancé, hija. Sí, sí, Omar. Y eran a 12 años en ese tiempo los dividendos. Ya, me parece justo entonces. Señorita, es que lo que pasa es que él está contando todo lo que a favor del Pero hermano. hablemos de la casa. Si Sí. a lo mejor usted tiene 20 quejas más respecto al caballero que De son la casa. atendibles, pero Sí. no estamos hablando de la casa. Sí, de la A ver, casa. si el caballero tiene una casa que compra a 30, de más o menos 30 millones, a 12 años de plazo, y está debiendo 8 meses, si el caballero no hubiera solucionado el problema, esa casa se hubiera rematado. Y eso es lo Sí. que tengo que entender. Es que lo que pasa es que él lo que dice son 8 meses, pero no era así porque nunca a nosotros nos llegaron papeles de que nos van a embargar la casa, nos van a rematar la casa. Eso es lo que él ¿Le decía. consta o es lo que usted dice? Así como él lo dice, ¿es lo que usted dice? ¿Alguien ha ido al banco y ha sacado los papeles? ¿Tiene las fechas hasta cuándo se pagó la propiedad? No, pero yo tengo entendido que por ser la casa que yo, cuando él la cambió porque a eso me refiero yo, que él cambió la casa porque él me engañó. ¿En qué la engañó? Él me engañó diciéndome que el hermano no iba a ayudar a nosotros. Pero claro que los está ayudando. No iba a ayudar, pero no nos ayudó. Pero por supuesto que le ayudó, pues Eso señor. es lo que tengo que entender. Mire, se lo voy a explicar en la pizarra. Mire. Para que nos vayamos entendiendo. El caballero me dice que había una casa en la comuna de San Ramón y había otra casa Puente Alto. en Puente Alto. Esa es la casa que está en mi nombre. Esta era la de ustedes. Sí, sí, sí. Y esta, dice el caballero, que más o menos costaba 30 millones. Ajá. Y esta otra, más o menos, costaba 15 millones. Todos estos antecedentes del valor y de la deuda se puede confirmar y ratificar con la información que entrega el banco. Es información que es ratificable, que se puede tener certeza de ella. Sin embargo, hoy día vamos a trabajar con los aproximados que está señalando el caballero. Una casa de 15 y una casa de 30. Si él dice que esta casa la había pedido a 12 años plazo, y supongamos que alcanzó a pagar 6 años de pago, quiere decir que a lo menos quedaba la mitad de la casa por pagar. Eso en términos reales. En términos financieros del banco, que no es mi expertise, estoy cometiendo una imprudencia, solo lo hago a modo de ejemplificar esto, durante los primeros años, uno generalmente lo que paga son intereses y paga bien poco del valor de la casa. Se amortiza muy poco lo que cuesta efectivamente la casa. Entonces, aunque el periodo haya sido amplio, muy probablemente esta deuda debe haber disminuido muy poquito. ¿Me entiende? Entonces, probablemente aquí no se debía, como podría decir uno en una operación simple, si es a 30 años pagó, y era 12 años y pagó 6, entonces debiera haber debido 15 millones, ¿cierto? Muy probablemente, si uno va al banco, no va a ser tan simple y seguramente se debían 25. Entonces, si el hermano le dice, ¿sabes qué? Primero pongámonos acá, antes que meter al hermano. Si se hubieran debido estos 15, que en realidad no deben haber sido 15, sino que deben haber sido 20 o 25, y no se paga, se inicia la acción hipotecaria por el banco.
Y esa acción hipotecaria tiene como objetivo rematar la casa, pagar la deuda y si es que sobra algo, se lo entregan al caballero. Lo más probable es que el saldo por la cantidad de años que llevaba pagando el caballero, que es poco en relación al plazo del crédito, haya sido muy poco. Y con ese saldo le aseguro, y me arriesgo asegurándole esto, solo por la edad se lo aseguro por mi edad, no le iba a alcanzar para comprar una casa de 15 millones. Entonces lo que le propone el hermano es, en vez de que lleguemos a esta situación y te quedes al final casi que debiéndole plata al banco, hagamos algo. Te entrego mi casa, yo sigo pagando este crédito a 12 años y cuando termine de pagarlo, hacemos cambalache. Tú te quedas con mi casa y yo me quedo con la tuya. Tú no pagas ni un peso más, ni un dividendo más, y así no se remata esta casa y no quedamos con un saldo miserable después de la acción hipotecaria. ¿Se entiende? Entonces, a todas luces, esto es un favor. A todas luces le hizo un tremendo beneficio. Porque muy probablemente... Ella no lo ve como ayuda. Muy probablemente lo que hubiera quedado aquí como saldo positivo hubiera sido inferior a estos 15 millones. Para que tenga certeza de lo que lo estoy diciendo y confirme si los datos son fidedignos o no, le sugiero que se acerque al banco, averigüe cuál es la fecha en que se hizo el intercambio de casa, saque las cuentas, cuándo fue, no sé, usted se debe acordar más o menos, cuánto se debía en esa época, cuánto era el saldo que iba a quedar, y ahí va a saber si es superior o inferior a esta suma. Yo le podría asegurar que es muy inferior a esta suma. El hermano que le hizo este favor o que tuvo este acto o este análisis es don Ramiro. Sí. Don Ramiro, buenas tardes, ¿cómo está usted? Aquí estamos bien, señora Carmen Gloria. ¿Usted se acuerda de las sumas de las que estábamos hablando en esta explicación? ¿Cuánto costaba su casa, cuánto costaba la otra, cuánto se debía, cuánto era el saldo total? Sí, yo la casa originalmente, en esos tiempos las casas eran más baratas que ahora. Sí. Esa casa tenía un valor, que, de acuerdo a escritura, 680 UF. ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? La casa que realmente está en pleito, la que estoy viviendo actualmente yo. Ya, ¿600 cuánto? 80 UF. Ya. ¿Y la de San Ramón más o menos? Esa casa tenía un valor, tenía el valor fiscal de 185 UF. Ya. Pero esa casa yo le hice una ampliación, Ajá. le hice un arreglo, entonces más o menos quedó más o menos como en 500, 150 UF, porque le hice arreglo, le hice ampliación. ¿En cuánto quedó al final? Como 550 UF. Ya. Perfecto. ¿Y cuánto se debía más o menos al banco o cuánto fue lo que...? Y cuando mi hermano había pagado de 144 dividendos, había pagado recién 51 dividendos. 51 dividendos de 354. De 144. De 144. Sí. O sea, había pagado un poquito más de la mitad. Exactamente. Ya. Más o menos lo que estábamos hablando ahí. Y hoy día usted, la casa donde está viviendo, ¿fue usted quien la siguió pagando desde que hicieron este intercambio de casas o no? Yo la seguí pagando la casa, porque la casa ya estaba ya, yo porque hice este asunto, porque ellos se acercaron a mí, yo no me acerqué a ellos. Hubo otro hermano más que trataron de vender la casa porque quería venderla con deuda, porque la verdad que la casa la iban a perder sí o sí, porque ya se han demorado como 8 meses, hace 12 meses ya. Entonces yo sé, estaba en un problema muy grande ellos. Yo pensaba vender esa casa, la que tenía ya, para comprarme otra casa, ¿ya? Pero el tema está que un hermano interfirió, dijo, oye, tu hermano va a quedar sin casa, tú tienes una casa en arriendo que la quiere vender, ¿por qué no así la paletea y la llevamos a nuestro hermano? Yo entre regañadientes no quería hacer estos negocios porque mi señora no... Y al final convencí a mi señora y dije, oye, pucha, mi hermano ya en desgracia, hagamos la paletea, hagámosle el favor, y esto fue... Yo siempre he creído en la palabra, y eso Claro. es lo que le dije a mi hermano, y ellos al decirle eso, ellos fueron a mi casa, No, y no, llegamos a un no, acuerdo, no, y ellos, y ahí hizo todo, bueno... ¿Cuánto era la mensualidad? ¿Cuánto era el dividendo mensual? El dividendo mensual en aquellos tiempos, estamos hablando del año
ya no me acuerdo, en ese momento se pagaba como en UF, me acuerdo en plata se pagaban como 111.000 pesos, más o menos, o sea que en este tiempo, más o menos. ¿Cuánto sería en Pero- UF más o menos? A ver, déjame acordarme, esto fue el año 2000, no, fue el año 90, el año 98, por ahí. Le va a ver la producción que vea cuánto estaba el UF en el año 98. Por ahí, Porque eso significaría, le voy a pedir que se quede don Ramiro en el teléfono, porque eso significaría, doña Guadalupe, que usted tendrían los dos, siendo justos, y si quisieran retrotraer este compromiso que tienen, tendrían que devolverle a don Ramiro 93 cánones de dividendos que él pagó. A 14.100 pesos estaba el UEF en esa época. ¿Quién volviera a esa época, no? Si son 111.000 dividido por 14.100, pagaba 8 UEFs mensuales, más o menos. más o menos, sí. 8 por 93 son 744 UF. ¿Ya cuánto está el UF hoy? 27.000 pesos más o menos, 28.000 pesos. Más o ¿Cuánto menos. está? 28 más o menos. O sea, 744 por 28. 20.832.000 pesos, más o menos, sin considerar reajustes, intereses y todo lo demás. Claro. Que habría que Ya, pagarle a este porque- caballero porque fue plata que Claro. él pagó para pagar su casa. La que era su casa. Sí, pero que a lo que me refiero yo, que yo más estoy dolida por lo que él en el momento que él hizo el cambio, cuando se acercó a él, porque nosotros nos fuimos a la casa de él. Eso es un detalle, si se Él hizo en la casa de él. fue a la casa de Pero nosotros. es un detalle, señora, a si se hacer- hizo en un café, en la Sí. casa de él o en la casa de ustedes, no. El cambio no tiene fue ninguna importancia. porque yo en ese momento, no sé, pues, si le piden, hablan con las esposas o ellos hacen solo las cosas porque son como medios machistas, no Yo sé. le voy a pues. explicar algo muy machista que ocurre en este país. El hermano que le hizo este favor o que tuvo este acto o este análisis es don Ramiro. Sí. Don Ramiro, buenas tardes, ¿cómo está usted? Aquí estamos bien, señora Carmen Gloria. ¿Usted se acuerda de las sumas de las que estábamos hablando en esta explicación? ¿Cuánto costaba su casa? ¿Cuánto costaba la otra? ¿Cuánto se debía? ¿Cuánto era el saldo total? Sí, yo, la casa originalmente, en esos tiempos las casas eran más baratas que ahora. Sí. La casa esa casa tenía un valor, que, de acuerdo a escritura, 680 UF. ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? La casa que realmente está en pleito, la que estoy viviendo actualmente yo. Ya, ¿600 cuánto? 80 UF. Ya. ¿Y la de San Ramón más o menos? Esa casa tenía un valor, tenía el valor fiscal de 185 UF. Ya. Pero esa casa yo le hice una ampliación, Ajá. hice un arreglo, entonces más o menos quedó más o menos como en 500, 150 UF. Porque le hice arreglo, le hice ampliación según... ¿En cuánto quedó al final? Como 550 UF. Ya. Perfecto. ¿Y cuánto se debía más o menos al banco o cuánto fue lo que...? Y cuando mi hermano había pagado de 144 dividendos, había pagado recién 51 dividendos. 51 dividendos de 354. De 144. De 144. Sí. O sea, había pagado un poquito más de la mitad. Exactamente. Ya. Más o menos lo que estábamos hablando ahí. Sí. Y hoy día usted, la casa donde está viviendo, ¿fue usted quien la siguió pagando desde que hicieron este intercambio de casas o no? Yo la seguí pagando la casa, porque la casa ya estaba ya yo porque hice este asunto, porque ellos se acercaron a mí, yo no me acerqué a ellos. Hubo otro hermano más que trataron de vender la casa porque quería venderla con deuda, porque la verdad que la casa la iban a perder sí o sí, porque ya se han demorado como 8 meses, hace 12 meses ya. Entonces yo estaba en un problema muy grande ellos. Yo pensaba vender esa casa, la que tenía ya, para comprarme otra casa, ¿ya? Pero el tema está que un hermano interfirió, dijo, oye,
tu hermano va a quedar sin casa, tú tienes una casa en arriendo que la quiere vender, ¿por qué no hacía la paleteada y la llevamos a nuestro hermano? Yo entre regañadientes no quería hacer estos negocios porque mi señora no... Y al final convencí a mi señora y dije, oye, pucha, mi hermano va a quedar en desgracia, hagamos la paleteada, hagámosle favor. Y esto fue, yo siempre he creído en la palabra, y eso Claro. es lo que le dije a mi hermano, y ellos al decirle eso, ellos fueron a mi casa, No, y no, llegamos a un no, acuerdo no, y ellos, y ahí hizo todo, ¿Cuánto era la palabra. mensualidad? ¿Cuánto era el dividendo mensual? El dividendo mensual en aquellos tiempos, estamos hablando del año 90, ya no me acuerdo, en ese momento se pagaba como en UF, me acuerdo en plata se pagaban como 111.000 pesos, más o menos, o sea que en este tiempo, más o menos. ¿Cuánto sería en Pero- UF más o menos? A ver, déjame acordarme, esto fue el año 2000, no, fue el año 90 el año 98, por ahí. Le va a ver la producción que vea cuánto estaba el UF en el año 98. Por ahí Porque eso significaría, le voy a pedir que se quede don Ramiro en el teléfono, porque eso significaría, doña Guadalupe, que usted tendrían los dos, siendo justos, y si quisieran retrotraer este compromiso que tienen, tendrían que devolverle a don Ramiro 93 cánones de dividendos que él pagó. A 14.100 pesos estaba el UEF en esa época. ¿Quién volviera a esa época, no? Si son 111.000 dividido por 14.100, pagaba 8 UFs mensuales, más o menos. más o menos, sí. 8 por 93 son 744 UF. ¿Ya cuánto está el UF hoy? 27.000 pesos más o menos, 28.000 pesos, Más o ¿cuánto está? 28 más o menos. O sea, 744 por 28. 20.832.000 pesos, más o menos, sin considerar reajustes, intereses y todo lo demás. Claro. Que habría que Ya, pagarle a este porque- caballero porque fue plata que Claro. él pagó para pagar su casa. La que era su casa. Sí, pero que a lo que me refiero yo, que yo más estoy dolida por lo que él en el momento que él hizo el cambio, el que hizo el cambio cuando se acercó a él, porque nosotros nos fuimos a la casa de él. Eso es un detalle, si se Él hizo en la casa de él. fue a la casa de Pero nosotros. es un detalle, señora, a si se hacer- hizo en un café, en la Sí. casa de él o en la casa de ustedes, no. El cambio no tiene fue ninguna importancia. porque yo en ese momento, no sé, pues, si le piden, hablan con las esposas o ellos hacen solo las cosas porque son como medios machistas, no sé. Yo le voy a pues. explicar algo muy machista que ocurre en este país. Cuando uno se casa en sociedad conyugal, el administrador de los bienes de esa sociedad conyugal es hasta el día de hoy, y mientras no se modifique la ley, el marido. Está bueno que las mujeres nos enteremos a cabalidad de eso. Cuando nos casamos en sociedad conyugal, la ley nos trata como que fuéramos incapaces relativas. Y todos nuestros bienes quedan administrados por nuestros maridos. Son ellos los que toman las decisiones económicas. Nosotros no tenemos ni voz ni voto en aquello. Por eso que es un antecedente que uno debe manejar al minuto de optar bajo qué régimen patrimonial contrae matrimonio. Porque mientras esa ley no se modifique, así sigue siendo, y aunque parezca arcaico, increíble, sigue sucediendo actualmente en nuestro país. El marido es el administrador de la sociedad conyugal. Entonces la decisión de compra o venta de una propiedad la tiene él. La próxima vez que hablen de modificar la administración de la sociedad conyugal, va a saber clarito de qué estamos hablando y seguramente va a estar de acuerdo con lo que pensamos algunas mujeres, que ya basta de estas diferencias que hace la ley entre hombres y mujeres. Todos debiéramos tener exactamente los mismos derechos. Pero hoy no es así. Sí, pero yo sabía que él iba siempre a defender al hermano porque siempre lo ha defendido. Señora, es que lo que yo no entiendo y lo que estoy tratando de explicarle es que el hermano no la perjudicó en nada. Que yo... A ver, ¿cuál sería la solución para usted? Que este Mire. caballero le devolviera la casa y usted devolverle la de él. ¿Y quién le paga a él lo que él pagó? No, sí. A lo que me refiero yo es que siempre cuando estuvimos pasando el problema de la casa, yo siempre estuve con él, apoyándolo. Sí, era su por el mujer. problema de la casa.
Pero yo a mí, está bien que no contaran conmigo porque yo estaba pasando por un momento muy, muy crítico, muy malo. ¿A qué se refiere? Me estaba pasando por un momento malo yo, porque yo estaba más interesada en lo de mi hijo que en la cosa material. Señora, sí, es que pueden haber 1000 historias chiquititas que rodeen esta historia principal, pero lo que estamos tratando de esclarecer es lo de la casa. Entonces, ¿qué otra solución había según usted? ¿O qué otra solución hay según usted? La solución que antes que él hiciera todo eso con el hermano, yo le había dicho, había hablado mucho antes con él, decirle, vámonos a la casa de mi papá, porque mi papá tiene un sitio grande, vámonos a la casa de él, y arrendamos la casa y con esa misma plata pagamos los dividendos. Podría haber sido, pero no se hizo. Pero él no quiso. Ya, no se hizo. No quiso. Entonces, ¿ahora cómo soluciona esto? ¿Usted de verdad considera que es justo que don Ramiro le devuelva la casa y que usted devuelva la otra casa? ¿Considera usted que esa es la solución? Pero que él tiene que ver también que la... ¿Considera usted que esa es la solución? ¿Sí o no? Yo encuentro que sí, porque... Ya. ¿Y quién le paga a don Ramiro los más de 20 millones que él pagó? ¿Quién se los devuelve? ¿En los dividendos? Sí, pues en los dividendos. Si esa casa alguien la pagó, ¿o no? Si esa casa no se remató porque don Ramiro pagó. ¿Quién le devuelve a él la plata que pagó? Si resulta que el canal hubiera comprado este jarrito al fiado y viene un señor a quitármelo porque no lo hemos pagado, porque nos ha ido malito, no tenemos plata, y me lo quiere quitar. Y yo le digo, pero doña Guadalupe, présteme la luquita que cuesta este jarrito, por favor, páguemelo usted para que no me lo quiten. Usted lo paga. Y no me lo quitan. Y yo después le digo, ya, páseme el jarrito para acá, pues. Si es mío. ¿Es justo? Justo sería que yo le dijera, sabe que me arrepentí, páseme el jarrito, pero aquí tiene la luca que me pagó. Gracias. Eso es lo justo, ¿o no? ¿O sería justo que yo me quedara con su luca más mi jarrito? ¿Ah? No, no es justo, pero... No es justo a todas luces, pues, señora. Pero tenía yo la solución, pero no la quiso Pero hacer. eso es pasado. Que mire, no se ¿por qué hizo. no la quiso ya hacer, no fue. Disculpe. Nosotros cuando nos casamos, nosotros vivimos un tiempo con mi suegra. ¿Ya? Donde ella supuestamente quería nuevamente retornar. Le agradezco de antemano porque ella está acá presente cuando el tiempo vivimos allá, pero no es para vivir con mi suegra. No hay... Porque no lo llevamos bien. Entonces yo de ahí me fui a arrendar. A San Jerónimo, que está en Puente Alto. Y de ahí después estamos al asunto de tener una casa. Pero con mi suegra era retornar nuevamente a lo mismo de antes. Ya, usted no estaba de acuerdo. Peor, y las cosas donde las dejamos, porque teníamos hartas cosas. Pero igual, Entonces, habríamos ella... salvado nuestra casa, pues, más. Pero señora, si tenemos lo casa. importante de esto es que esto ya pasó hace más de 10 años y ya no se hizo. Claro. Ya don Ramiro pagó durante más de 10 años esta casa. Ya esta casa está pagada. Entonces, empezar a decir por qué no hicimos hace 10 o 12 años atrás esto, hoy día no tiene ningún sentido. Si ya no se hizo. No podemos volver el tiempo para atrás y hacer cuenta que nada de esto pasó. Y debido a eso hemos perdido todas las garantías que ha dado la ley, el gobierno, para arreglar la casa que estábamos. Porque No está a nombre de usted. ¿Cierto? Sí. Entonces ahora, incluso yo conversé con mi hermano, mira, algo tenés que ayudar también a nosotros, porque en la casa la equiparamos, en la casa nuestra, entonces lo arreglo, él me dijo, ningún problema, yo te lo voy a arreglar. O sea, no le estoy pidiendo una gran cantidad, pero él nos va a ayudar. ¿Me entiendes? O sea, porque tengo problemas con el baño, que nunca se ha ocupado, hay cosas que están si media... entregó la casa, él pues, entregó con el baño malo, entregó Claro, todo, entonces... no entregó bien, no entregó buena la casa. Tú claro, o sea, reconoces eso. estaba en condiciones, pero no... Entregó mal la casa, no Entonces, entregó como él está todo. escuchando y lo estoy haciendo presente, porque... Pero A mí me ahora, parece, espérese, seguramente la casa debe haber tenido algunas fallas. Sí. Sí, Pero lo que a mí me parece inconcebible es que usted no está entendiendo que usted sí tenía una casa de 30 millones, pero usted había pagado 5 con suerte.
Pero lo que dice él, que pago 5, pues si pago más. Averígüelo en el banco, pero yo creo que muy Averígüelo, probablemente... pues, sí, averígüelo. Averígüelo en el banco, pero muy probablemente por los Ramiro tiene años, los por la cantidad papeles, de sí, no los dividendos... mostró. Pero averígüelo usted. Pues, Ya, si yo- entonces, ¿por qué tú me encontré yo un papel de arriendo? Mire, lo que pasa es De lo que eso siguiente. es lo que yo no entiendo. Espérate, que no me dejáis terminar. Omar. pasa es lo siguiente, Espérate, que- déjame terminar primero. Yo encontré un papel de arriendo que lo tengo aquí, señorita. ¿De arriendo de qué? No sé, pues eso es lo que no entiendo. ¿Qué ¿Se lo tiene que puedo ver con lo que pasar? estamos hablando? Traigan. Permiso. Eso es lo que yo no entiendo. Porque hizo cosas tras mío que yo no tenía idea. Mire. Mire, señorita, yo no sé. ¿Me voy a mi lugar? Se vuelve a su lugar. ¿Le puedo Ya. añadir con respecto a la arriendo se llama Gloria? Sí, explíquemelo. Hay un contrato de arriendo lo que entre pasa es que- su hermano que está acá y me imagino que la sociedad esta es la suya, ¿o no? Sí, lo Ya. que pasa es que como mi señora tenía una peluquería y para sacar iniciación de actividades, yo no era el dueño de la casa, entonces hicimos eso solamente para el tema, para que le dieran iniciación de actividades a mi señora para la peluquería. Fue un trámite más para ese. Para el servicio de impuestos internos. Nada más, es porque como yo no soy el dueño, no tiene que documentar quién vivía en la casa, entonces lo hicimos para ese efecto, nada más. Nada más, ese es el tema. Y la señora Lupe lo sabe. Ahí tiene la explicación. Yo no tenía idea, yo solamente Yo le dije. no Sí, ya lo sabía. sabe. ya Ahí lo está la sabe. explicación, pero en Sí, todo le caso dije. esto es súper irrelevante, no Le tiene dije a la nada que ver peluquería, con me dijo, esto. no. No tiene Claro. absolutamente nada que ver con lo que estábamos hablando. Me imagino que una duda que usted tenía con su marido, que ya se la aclaró su cuñada, pero con el tema en cuestión que estamos hablando no tiene ninguna relación. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? Don Raimundo, me imagino que, don Ramiro, perdón, me imagino que para usted también este tema lo debe tener bastante preocupado, pues hay una Sí, inversión bastante indudable, grande. indudable. Porque siempre ha sido mi ánimo ayudarlo, porque ellos, cuando pasó esto, hay otro hermano que fue un hermano mayor, Jaime Enrique, que hizo como fue el que hizo esta unión. Y él salió a buscar gente para vender la casa y nadie en ese tiempo no tenía plata para comprar la casa, entonces él siente muy atribulado mi hermano mayor, como le dicen. Sí, yo siento, don Ramiro, que acá lo que hay es una falta de comprensión nomás de los hechos a cabalidad, más que una mala intención. Muchas gracias por esta comunicación. Ya, muchas gracias, señora Carmen Ruiz. Le vaya bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Insisto, Pamela, bienvenida, que yo siento que hay una complicación o una falta de entendimiento, porque son cosas técnicas, son cosas matemáticas, porque no le hicieron parte, y en eso está bien que reclame su derecho a que lo hubieran hecho parte de las decisiones. Ojalá por ley también existiera la obligación de que fuéramos parte, pero lamentablemente no es así. Más que una instancia de querer aprovecharse de una situación. No, para nada. Lo que pasa es que, a ver, hay que entender que estamos hablando de una familia que pasó por una crisis económica tremendamente potente. Y las crisis económicas son uno de los estresores más grandes que pueden tener las familias, principalmente porque generan un descalabro en los roles familiares, las personas empiezan a estar con niveles de estrés muy potentes, cambian los ánimos, cambian la forma de actuar, referida a esos niveles de estrés. Y muchas veces pasa lo que pasó en esta familia, que tiene que ver con esta posesión machista que todavía existe en nuestro país, que es para los dos lados, porque sí, si bien a las mujeres no se les toma su opinión, también a los hombres se les exige llevar la casa, hacerse cargo económicamente, y eso es lo que ocurrió acá. A él se le dio esta labor, a don Omar tuvo esta labor de llevar la casa, de sacarlos adelante, de trabajar. La señora Guadalupe no trabajaba, por lo tanto él encontró la forma de Salvar su solucionar casa. y de salvar su casa, y de mantenerse con una casa en el fondo, y de solucionar el problema económico, y probablemente sí, debe haber tomado la decisión bien unilateralmente, porque era la forma de funcionamiento de esta familia. No quiere decir que él se lo haya ocultado a la señora Guadalupe, que esto haya sido algo o por atrás, escondido, sino que era la forma de funcionamiento. La señora Guadalupe se encargaba de sus 3 hijos y ella sí lo refirió, que ella estaba toda la vida preocupada de los niños, de la casa, de ser una dueña de casa, y don Omar trabajaba, llevaba las cuentas y se hacía cargo de lo económico. Entonces lo vio como un problema de él, más que un problema del matrimonio. Exacto, era un problema de él y que él se encargó de solucionar y que él se lo comunica a su mujer. Pero insisto, esto no tiene que ver con una persona que haya elegido ocultarle algo a su mujer. Tiene que ver con la dinámica que ellos tenían dentro de la familia. Pongo un ejemplo al revés. Probablemente si uno de los niños de ellos hubiera tenido, por ejemplo, no sé si pasó o no, da lo mismo, es solo un ejemplo, un problema en el colegio.
y la señora Guadalupe lo hubiera resuelto, quizás tampoco se lo habría, lo habría resuelto sin comentárselo a don Omar. Y probablemente cuando ella tuviera todo el problema listo, le habría dicho, fíjate que pasó esto, pero ya lo resolví. Porque ese era su parte, ese era su rol dentro de la familia y el rol de él era la mantención económica. Hay muchas familias que generan roles así y no implica que estén tratando de engañar al otro. Son las dinámicas que se dan dentro de la familia y hasta el día de hoy hay familias en que la mujer lleva la plata y se encarga de todo y tú le preguntas al hombre cuándo vale un kilo de pan y no tiene idea. Porque así funciona. O a la inversa. O a la inversa. No quiere decir, insisto, que haya una intención de ocultar información o de dañar al otro. Sin embargo, uno de los grandes problemas fue que la casa que recibieron no le gustó a la señora Guadalupe. Y era evidente que no le iba a gustar porque cuesta menos de la mitad de lo que cuesta la otra. Y eso generó peleas y discusiones en esta familia al punto que fue la razón, y los dos esgrimen que esa fue la razón de su separación. Que a uno le puede parecer extraño, a uno le puede parecer que es algo material. ¿Cómo se va a romper el amor por algo así? Sin embargo, grandes problemas económicos generan grandes problemas en las familias. Y muchas veces no es extraño ver cómo los matrimonios se quiebran por esto. Así es. Fíjate que me tocó leer, y lo hablaba en mis charlas, un estudio que hicieron en Estados Unidos sobre el seguimiento de 1.800 parejas para determinar qué tan importante era la crisis económica en un matrimonio. Y mientras menos tiempo haya pasado de años en pareja, pasa a ser la principal causa de término de las relaciones. O sea, puede ser gatillante de un divorcio en muchas parejas. Lo que pasa es que ella se dejó influenciar mucho por las amigas. Ella cambió del cielo a la tierra. Era una mujer de casa, era una mujer amorosa, me atendía. Yo daba todo para ella. Pero ella, cuando empezó este problema, cambió. Ya no estaba en la casa, se perdía los fines de semana. Ah, se Yo le reveló. preguntaba a mi hijo y no tenía idea dónde estaba. ¿Y a dónde se iba, señora? ¿No es así? Lo que pasa es que... Y yo estando con ella, Mire, o sea, casado, ella se me iba de... lo que pasa es que yo viví, fue mi único hombre, ¿ya? No tuve hombre antes, nada. Yo me casé como Dios mandaba. Pero de la noche a la mañana, cuando pasó esto, yo siempre lo apoyé en todo. De la noche a la mañana, él me empezó a pegar, embarazada. Me empezó a maltratar. Embarazada. Y después de la noche a la mañana, él la noche a la mañana me quitaba el pan, que yo no tenía derecho de comer, porque yo no estaba con él. Yo no tenía derecho porque mi hijo hablaba algo. Yo hablaba con mi hijo, cállate tú porque tú no estás conmigo. No tienes derecho de hablar. Tú no tenés derecho. Entonces yo por eso caí a la de la mujer. Ahí estuve. Porque estuve súper mal. Estuve con depresión, estuve mal. Él me pegó embarazada, estuve a punto de perder. Yo digo que yo pude a punto de perder a mi hijo menor de 22 años. 22 años que tiene. Porque fui a la posta, tuve la carabinero, me dijeron los carabineros que me había pasado, me hicieron una eco, ahí la tengo, cuando era chiquitito, porque pensé que lo había perdido porque él me pegó. Y siempre me pegaba en los embarazos. Y yo, claro, yo seguía con él porque a lo mejor yo estaba enamorada o bien lo hacía por mi hijo o los otros hijos, no sé, pero eso es lo que pasó con él. Por eso él me dice ahora que yo cambié. Y cuando vine a cambiar, señorita, vine a cambiar a los 45 años. Joven, no, nunca le di mal ejemplo a mis hijos. Tenía 45 años y ahora tengo 53, 54. Imagínense. Entonces eso, por eso yo empecé después a ponerme reverde con lo que pasó de la casa. Supuestamente, ¿qué la hizo cambiar? Por lo de la casa, cuando ya dije yo que él hizo todo detrás mío. Todo, no... él no me valoró como mujer. ¿Cuál es su respuesta, don Omar, a lo que acaba de escuchar? Bueno, Lupita, ella siempre ha buscado cosas para afectarme. De hecho, a mí me demandó por violencia intrafamiliar, cosa que ninguna cosa fue probada.
¿Y todo por qué? Porque yo, según ella, yo le di la razón a mi hermano por el cambio de casa. Entonces, ella buscó todos los requisitos. ¿Se acuerda de esto, de Pero esto, que de me esto? pegaba, me Yo pegaba, y dije, señorita. ¿y tan malo fui? Yo lo dije. ¿Ah? Pamela, ¿tú Tuvimos puedes discus- hablar con ellos? ¿Qué impresión te Puedo queda? hablar con los dos. El relato de la señora Guadalupe, yo no puedo saber si ocurre o no. Sí puedo saber que es poco consistente, ¿sí? Parte con generalidades. Cuando ella me cuenta esto a mí, tampoco fue lo La primero primera que cosa cuento. que tampoco fue acá. Tampoco fue, al igual que acá, aparece muy tarde y refiere, primero, siempre me pegaba. Cuando empiezo a indagar un poquito más, me dice, no, me pegaba solo en los embarazos. Y al indagar un poco más, dice, bueno, en verdad no me pegó después porque después habían hijos. En una situación bien Ambigua. extraña. Lo que refiere Don Omar es que en algunos momentos hubo peleas y refiere que ambos se empujaron. No, eso no es empujar, Puede señorita. que haya existido en algún punto algún nivel de violencia, no lo pude dilucidar. Sin embargo, sí puedo dilucidar lo siguiente. Esa violencia, si en algún minuto estuvo, no fue consistente en los años, no se mantuvo en el tiempo, ni no fue la razón Del por la divorcio. que esta pareja se divorció. Uno de los ejemplos de eso es que la misma señora Guadalupe dice que los 3 hijos adoran a Don Omar. Cuando ellos se separaron, el mayor termina viviendo con Don Omar y los menores quedan con la señora Guadalupe. Y cuando se separaron, que Ya eran efectivamente fue hace 4 años, el mayor tenía 26 años, o sea, ya era Claro. bastante grande. Claramente tenían una capacidad de decisión y de darse cuenta si hubiese existido niveles altos de violencia en esta pareja. Ninguna de las cosas se condice, insisto. Los dos refieren ciertos episodios de violencia al inicio del matrimonio y lo que refiere Don Omar es violencia mutua, lo que refiere la señora Guadalupe era unilateral. Sin embargo, los dos concuerdan finalmente en su relato en que esto no se mantuvo en el tiempo. Y, por si le sirve de dato, nada de eso influye en lo que estamos hablando. Pero que... Si es que usted tuvo y es efectiva la violencia, lamento en el alma que la haya sufrido, me alegro mucho que ya no esté en esta relación, pero nada de eso influye en cómo repartimos la casa, o qué hacemos con la casa, o qué hacemos con los bienes que quedaron de matrimonio. No tiene ni una sola influencia en materia legal, ni una sola. Son acciones absolutamente independientes y lo único que pueden hacer, si es que hubiera habido una sentencia en contra del caballero, es que no hay plazo para pedir el divorcio. Es la única implicancia que tiene. ¿Algo más que agregar? Sí, a la señora Guadalupe. No pudimos dilucidar acá si realmente hubo violencia. No obstante, si así fue, hayan pasado los años que hayan pasado, siempre es bueno hacer una terapia, sanar las heridas para poder seguir adelante de mejor manera. Yo le recomendaría eso para usted. Si es que esto existió y si está tan dolida como la vemos acá, lo más probable es que usted necesite ayuda, necesite sanar esas heridas, sobre todo porque todavía es joven, uno siempre puede enamorarse de nuevo. Y buena moza. Y para buena buena moza, moza, ¿verdad? mira, agrega el Y para cabello. enamorarse de nuevo está bueno, está bien y es necesario Yo le dije estar hace sanito. poco que yo sigo enamorada de ella.